Dios les bendiga, hermanas, a todas mis hermanas del grupo de WhatsApp y a todas las que, aunque no estén en el grupo, que de alguna forma pueden mirar el video. Las bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y pues hoy es 8 de mayo de 2020 y pues adelantándonos unos 2 días para el día de la mamá, ¿verdad? Darle gracias a Dios por la vida de cada mujer, ¿verdad? Que es madre, y bendecir a Dios por sus vidas, porque pues son mujeres valientes, ¿verdad? Mujeres, como dice Proverbios 31, mujer virtuosa y con muchos detalles, con muchas situaciones, pero mujeres valientes que siempre salimos adelante, ¿verdad? Para guardar, para proteger a nuestros hijos. Y hoy quiero leer en el libro de Proverbios, ¿verdad? Proverbios capítulo 23, versículo 22, que dice así: Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Y pues bueno, nosotros estamos hoy hablando acerca de este tema del día de la celebración del Día de la Mamá. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hablando el rey que escribía el libro de los Proverbios, el rey Lemuel o Samuel, ¿verdad? Como él fue llamado. Y dice que cuando nuestra madre envejeciere, dice, no la menosprecies. Y muchas de las veces, ¿verdad? Nosotros, pues nos pueda suceder esto. No tenemos que tener en cuenta que si tenemos nuestra mamá, tenemos que ponerle atención, tenemos que darle un tiempo y tenemos que honrarla, ¿verdad? Escuchándola, bendiciéndola y dándole atención. Y pues de esta forma, hermanas, podemos hablar de muchas mujeres, ¿verdad? En la Biblia hay muchísimas mujeres que vamos a estar viendo durante este mes, hablando de algunas mujeres, tanto de la Biblia como mujeres, ¿verdad? Que fueron esposas de grandes misioneros o grandes hombres de Dios, como madres y como esposas, ¿verdad? Como esas mujeres virtuosas. Pero hoy vamos a hablar de una mujer llamada Susana Wesley. Cuando teníamos la oportunidad de tener nuestras reuniones de damas, estábamos hablando acerca de mujeres esposas de misioneros y nos sorprendíamos del gran ejemplo que ellas nos daban de que sí se puede, ¿verdad? De seguir adelante, sí se puede apoyar en el llamado del esposo, cuidar la casa, cuidar los hijos, y algunas de las hermanas hoy en la actualidad pues hasta trabajan, ¿verdad? Y eso es de mucha admiración por el tiempo que ellas tienen, las fuerzas, ¿verdad? Para hacer todo, cumplir con todo. Susana Wesley, ¿verdad? Dice su biografía que ella nació en el 20 de enero de 1669, ¿verdad? En Inglaterra, y ella fue una de 25 hijos de ese matrimonio. Entonces ella fue criada también en un ambiente pues piadoso, de fe, porque su papá, ¿verdad? Que se llamaba Samuel Einstein, era un clérigo, o sea, él sabía la palabra, ¿verdad? La impartía, y él instruyó a sus hijos, entre ellos a su hija, Susana, la instruyó en la fe. Ella fue una mujer muy inteligente porque le gustaba mucho estudiar. Ella sabía griego, sabía latín y sabía francés, ¿verdad? Y para su época ella fue considerada como la madre del metodismo. Pero este nombre o este título se le da por la forma tan metódica o tan bien armada que ella tuvo para la crianza de sus hijos. Susana Wesley se casó con Samuel Wesley a la edad de 19 años. Ella tenía 19 años. Ellos tuvieron 19 hijos, hermanas. 9 de los 19 hijos murieron en el tiempo de la infancia. Antes de que ella muriera, murieron otros 2 de los que quedaron vivos 10 de los hijos, ¿verdad? Y pues bueno, ella, en medio de una situación de mucha escasez económica, de muchas adversidades, ella crió sus 10 hijos.
En 2 ocasiones cuenta así, la biografía se las narro así a grandes rasgos. En 2 ocasiones a ellos se les quemó su casa por un incendio, y debido a esta situación en lo que se reconstruía su hogar, su casa, ella tuvo que repartir a sus hijos, a sus 10 hijos, en diferentes hogares, ¿verdad? De quizás familias, vecinos, no sabemos. Y esto para ella le ocasionaba una gran preocupación, ¿verdad? Porque obviamente los hijos, esos niños, en los hogares donde ella los depositaba, pues tenían una educación que no era la que ella les estaba dando normalmente. Entonces ella tenía esa preocupación, siempre fue una madre preocupada por la correcta educación de sus hijos en cuanto a la fe. Más que el vestido, que el calzado, que la comida, Susana Wesley fue una mujer que su preocupación, su situación de como mamá, como mujer, era preocuparse por sus hijos, que ellos conocieran la palabra de Dios, que ellos estuvieran siendo educados en la fe hacia Dios, ¿verdad? Entonces, esta situación, ¿verdad? La llevó a ella que cuando ella tuvo 19 hijos, pero cuando ella tuvo el 9º hijo, ella tomó una decisión, y la decisión era que todos los días, sin faltar ninguno, por las mañanas y por las tardes, ella iba a dedicar un tiempo al Señor, iba a orar al Señor para tener una comunión y tener paz y fortaleza, porque toda mujer que tiene 19 hijos o 10 hijos, que son los que le quedaron, necesita ir a la paz de Dios. Si nosotras en esta actualidad, ¿verdad?, tenemos 3, 2 o 4, no sé, y ya queremos huir, imagínense ella en una situación diferente. Ella lo que hacía era ir a la paz de Dios en esa comunión que todos los días tenía por la mañana y por la tarde. Ella tenía esa comunión muy fiel a Dios, ¿verdad? Ella no fallaba, ella le hizo esa promesa, hizo ese compromiso con Dios y no lo falló. Ella siempre cumplió a pesar de sus muchas ocupaciones. Imagínense cuántas ocupaciones tendría una mujer en ese momento, ya con 9 hijos, y de ahí en adelante todos los hijos que ella fue teniendo. Debido a que su esposo Samuel Wesley, ¿verdad?, era predicador también, pues él salía mucho, entonces poco tiempo él estaba en casa. Entonces esto a ella la inquietaba de la forma en que ellos no podían asistir por el número de niños que tenía, su situación económica, a reunirse en alguna congregación, y lo que ella hacía, comenzó ella a hacer reuniones en su casa por las tardes, los domingos por las tardes. Dice que comenzó ella a hacer reuniones en su casa, reuniones de adoración junto con sus hijos, o como lo que nosotros llamamos un devocional. Aunque no estaba su esposo, ella las hacía con sus hijos. Y entonces lo que ella hacía ahí, que era que cantaban salmos, ¿verdad?, entonaban algún salmo, y ella lo que hacía era leerles algún sermón de los que su esposo escribía o los de que su padre escribía, porque recuerden que su padre también era un clérigo. Entonces estas reuniones ella todos los domingos por la tarde las hacía y no las dejó de hacer. Entonces la gente alrededor, o sea, los de la localidad, esas reuniones se fueron haciendo famosas, y ellos empezaron a preguntarle a Susana si podían añadirse, se podían congregar, asistir con ella, visitar la reunión, y Susana Wesley llegó a reunir más de 200 personas en su hogar, ¿verdad? Y ella cantando con sus hijos y repitiendo un sermón, leyendo un sermón para alimentar la vida espiritual de sus hijos y de todas esas personas que después se añadieron a esta valiente mujer, ¿verdad? Porque de verdad, hermana, se necesita ser muy valiente para, pues, criar a todos sus hijos y sin que esté el marido mucho y con una situación económica pues muy difícil. Ella también se daba tiempo, como le gustaba leer y sabía varios idiomas, le gustaba escribir. Ella escribió muchas cosas en cuanto a su fe, a sus convicciones, y dejó ese legado, ¿verdad?, en cartas.
Ella no escribió libros como tal, los libros fueron escritos después, tomados de las cartas que ella escribía acerca de sus experiencias, tanto con Dios como con sus hijos. Y esto es muy importante. A veces nosotros decimos, pues si no me da tiempo en lo que lavo, que plancho, que la comida, que voy por el niño. Es cuestión de organizarnos. Y nosotros vemos estas grandes mujeres y uno dice, tenían las mismas 24 horas del día que se tienen hoy, porque antes no había más horas, son las mismas horas, pero era una vida bien estructurada, muy organizada, una disciplina que ella tenía y más que nada ese empeño de buscar de Dios, ¿verdad? De tener ese tiempo de armonía con Dios. Entonces, algo que es bien importante, hermanas, Susana Wesley fue la madre de Juan Wesley. Juan Wesley es el pastor fundador de la iglesia metodista, ¿verdad? Y lo interesante es que Juan Wesley, siendo este pastor tan disciplinado, tan fiel a Dios, él nunca dejaba de pedir consejo a su mamá. Él que tenía una situación, alguna circunstancia, él iba y pedía el consejo a su madre, Susana Wesley. Ella también fue madre de Carlos Wesley. Carlos Wesley fue uno de los más grandes escritores de himnos, Juan Wesley. Entonces, nosotros vemos la vida de una mujer. Ella solamente tuvo 3 varones y 9 hijas, ¿verdad? De las 10 hijos que quedaron eran 7 mujeres y 3 varones. Y vemos nosotros que Juan Wesley y Carlos Wesley fueron fundamento en la fe cristiana en Inglaterra. Y nosotros podemos ver, hermanas, ahí el ejemplo de una madre, ¿verdad? De aquellos años. Imagínense, ella nació en 1669 y ella muere en 1742, el 23 de julio de 1742. Muere Susana Wesley, pero ella deja todo un legado, toda una herencia, todo un ejemplo de ser una madre y de una esposa dedicada no solamente a sus hijos, sino a su esposo también, y dedicada a amar a Dios y al ser fiel a Dios. Una de las cosas que ella escribía, ¿verdad? Ella pedía a Dios su gracia para ser cristiana. Y yo quiero leerles esto. Ella pedía a Dios gracia para ser cristiana y que Dios le recordara que la religión no es estar confinada en una iglesia, en un templo o en un cuarto. Dice, ni es ejercitarse, no es estar simplemente orando o estar solamente ella leyendo. Dice que para ella, lo que ella le pedía a Dios, que la forma de ser cristiana era estar siempre en su presencia. Que no nosotros caigamos en la religiosidad, que nosotros, ¿verdad?, estemos siempre pendientes de que amar a Dios y estar en su presencia, eso es lo que nos hace cristianos. Ella, Susana Wesley, tenía 10 reglas para la educación de sus hijos. Se las voy a leer. Número 1, dice, destruye el egoísmo en tus hijos y colabora en la salvación de sus almas. Número 2, enséñales a orar en cuanto sepan hablar. Desde que empiezan a hablar, ella decía, enséñales a orar. Número 3, no les des nada que pidan llorando, sino que lo pidan con educación. Número 4, no castigues las faltas que confiesen enseguida, y de las que ves que se arrepienten, esas no se castigan. Número 5, dice, no permitas que ningún acto pecaminoso pase sin castigo. Número 6, no castigues nunca 2 veces al niño por la misma falta. O sea, no está recordando y ya otra vez te castigo por lo mismo. Número 7, alienta y premia la buena conducta. Número 8, fomenta el respeto por la propiedad ajena, incluso en las cosas insignificantes. Número 9, cumple las promesas que hagas a tus hijos. Número 10, no obligues a trabajar a tus hijos antes de que sepan leer bien. Entonces nosotras
yo estaba observando estas 10 reglas. Ella lo pone como 10 reglas, ¿verdad?, para educar a nuestros hijos. Y pues yo me sorprendía y decía, la última, ¿no? La 10 dice que no pongamos a nuestros hijos, dice, no obligues a trabajar a tus hijos antes de que sepan leer bien. Entonces, un niño a qué edad ya sabe leer bien? Segundo, tercer año de la primaria. Y nosotros ya tiene barba y no se quieren ir a trabajar los hijos. Entonces, con esta enseñanza, hermana, a veces nosotros nos estamos dando cuenta en qué erramos, ¿verdad? Es bueno tenerla. Yo te sugiero que busques en YouTube, ¿verdad?, la biografía de Susana Wesley, o hay muchas formas de buscarla, pero una de ellas es esa, para que puedas tú transcribir a tu libreta estas 10 reglas de una educación para sus hijos. Es una sugerencia que ella dejaba en sus escritos de lo que ella hacía, ¿verdad?, para educar a sus hijos, y yo creo que le dio buen resultado porque pues sus hijos amaron a Dios, sirvieron a Dios, ¿verdad? Ellos se esforzaron, ellos buscaron y sirvieron a Dios, Dios les dio talentos. Cada uno de nuestros hijos, hermana, tiene talentos y tiene habilidades, tiene un llamado que Dios les ha hecho, y se requiere que nosotras como madres lo creamos. Primeramente que nosotras lo creamos, que nosotras trabajemos para que nuestros hijos puedan cumplir ese llamado, no les estorbemos. Me llamaba la atención el título de una predicación y decía, el problema de los hijos son los padres. Y yo decía, ¿qué significará eso? Y sí, ciertamente los errores o los desaciertos o los aciertos de los hijos siempre va a depender de los padres. Pero gracias a Dios, vea que nosotras tenemos la palabra de Dios para guiarnos, al Espíritu Santo de Dios para guiarnos, para que tengamos sabiduría de cómo educar y cómo amar a nuestros hijos. Hermanas, que en este próximo 10 de mayo no solamente sea que me bendigan, que me den, es quizás ahorita una situación diferente a muchos años, ¿verdad? No va a haber esas celebraciones de 10 de mayo y esas comidas y cosas así, pero tenemos vida, hermanas, tenemos salud, tenemos la bendición de tener nuestros hijos con bien, de estar nosotras bien, ¿verdad? O si hay algún problema, pues tenemos a Dios de nuestro lado, acudamos a Dios, y que recordemos lo que dice el salmista, ¿verdad? El proverbista, más bien, ahí en el Proverbios 23-22, que dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, dice, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Para que nosotros no ganemos el menosprecio de los hijos, que nunca debe ser así, nosotros también tenemos que colaborar y cooperar, ¿verdad?, en bendecir a nuestros hijos, en cuidarlos, no desmedidamente, bendecirlos sí, bendecirlos y declarar sobre ellos la bendición de Dios, el propósito de Dios, que es que ellos son sus hijos, serán siervos, son siervos de Dios, ¿verdad? Hermanas, yo las animo para que en este día, en todos los días, todo este mes de mayo, nos fortalezcamos en Dios, en el poder de su fuerza, que nosotros vayamos a Dios, que no nos cansemos, hermanas, de bendecir, que no nos cansemos de hacer bien, que no nos cansemos de seguir adelante, de fortalecernos, de leer, de orar, de cantarle al Señor, y que pronto, yo sé que pronto, ya podremos estarnos reuniendo, y que sigamos orando, hermanas, por nuestras autoridades para que tomen las correctas decisiones, y que nosotros también seamos prudentes, ¿verdad?, y sabios. Vamos a seguir adelante bendiciendo el poderoso nombre de Dios. Hermanas, que Dios las bendiga, que Dios las guarde, y las felicito desde aquí. Les envío, ¿verdad?, la bendición de Dios, que siempre está con nosotros por medio de su palabra. Dice que la mujer virtuosa, dice, sí fue hallada, y somos nosotras. ¿Por qué? Porque amamos a Dios y buscamos y procuramos buscar su rostro cada día, y eso nos hace virtuosas. Que Dios las bendiga, hermanas, y que se pasen un muy bonito fin de semana en compañía de sus hijos o de quien se pueda, ¿verdad? Bendigan a sus hijos, bendigan a sus madres si todavía las tienen, ¿verdad? Y aprovechemos bien los días para traer a nuestra vida sabiduría. Amén.